Bienvenidos a Alfa y Omega, un programa que basado en la Biblia intenta explicar la situación actual de nuestra sociedad. Los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Entendiendo que dice el Señor: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Molemba y Ariel Kunkel. Hola y bienvenidos, queridos radioescuchas de Alfa y Omega. Estamos muy contentos de estar una vez más frente a los micrófonos, trayéndole este que es su programa Alfa y Omega. En el día de hoy les tenemos preparado un programa muy interesante acerca de lo que creemos. Tiene por título: no dejes que tus convicciones cambien a pesar de que los demás cambien. Y vamos a ir viendo que a lo largo del tiempo, cómo el reino de Israel cambió, que a pesar de todas las cosas que ocurrieron en el reino de Israel, les tenemos la historia de tres personajes que solamente se mencionan en algunos capítulos, pero que desde muchos años atrás todo se estaba gestando para que estos tres personajes hicieran lo que hicieron. Vamos a comenzar diciendo que desde el año 700 a.C. aproximadamente, el reino de Babilonia comenzó con una serie de rebeliones, logrando independizarse finalmente en el año 612 a.C., con un ejército asirio muy desgastado ya. Recordemos que el imperio asirio eran los dominantes de toda la región, quienes imponían el tributo, quienes todos le debían tributo a este imperio. El ejército babilonio, comandado por Nabopolázar, y el ejército medo por Ciaxares, comenzaron una serie de ofensivas en el año 614 contra la ciudad de Asur, y que culminó con la destrucción de Nínive en 612, y esto conocemos muy bien, que fue profetizado por Nahum en su capítulo 2, el versículo 9, y el capítulo 3, el versículo 1, y también en el versículo 19 de este mismo capítulo 3. También en Sofonías, en su capítulo 2, versículo 13. Dejando así a un ejército asirio muy debilitado, pero no derrotado del todo. Unos años más atrás, precisamente en el año 639, nace el profeta Jeremías en Anatot. Era una pequeña aldea ubicada a unos 7 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ese mismo año sube al trono Josías, el famoso rey Josías, quien limpia las ciudades de Jerusalén y también todo Judá de las estatuas de Acera y de Baal, quienes eran los ídolos imperantes en toda esa zona. Como sabemos, el reino de Israel, con todos sus reyes anteriores, desde Salomón podemos decir, que empezaron a entrar mucho más fuerte, empezaron a pegar mucho más fuerte los ídolos cananeos, como así lo eran Acera y Baal. Eso ocurrió, la limpieza del rey Josías ocurrió en el año 12 de su reinado, en
en el año 627, y espero que vayan anotando estas fechas porque son muy importantes para ir entendiendo. En 2 Crónicas capítulo 34, los versículos 3 al 7 podemos leer: a los 8 años de su reinado, hablando sobre Josías, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Un año más tarde, en el año 13 de Josías, Jeremías profetiza, esto era el año 626, cuando Josías tenía apenas 21 años. Recordemos que este rey comenzó a reinar con tan solo 8 años de edad. Y de allí podemos entender cuando Jeremías dice en su versículo 6, en su primer capítulo: «He aquí yo no sé hablar porque soy niño». Es decir, si sacamos los cálculos, Jeremías, que nació en el año 639, y en el año 13 de Josías él empieza a profetizar, entendemos que él tiene tan solo 13 años de edad. Allí se puede entender que él era un niño, pero sin embargo, en la tradición judía proclama que a los 12 años los niños ya se convertían en hombres. Los babilonios querían conquistar la ciudad de Harrán, el último bastión del imperio asirio. Estos últimos recibirían la ayuda del egipcio, el faraón Necao II, quien enviaba constantemente refuerzos. Para el año 609, Necao II finalmente acude en ayuda de Asiria, pero primero se topa con el rey Josías de Israel, quien recibe un flechazo y es despachado rápidamente a Jerusalén, donde finalmente muere. Y todos conocemos esta triste historia. Importante, tal vez uno de los mejores reyes de Israel después de David. Y obviamente también me acompaña el hermano Eliezer, quien también va a estar haciendo sus acotaciones. Hoy me toca a mí presentar el programa, pero él también va a estar haciendo sus aportes. Incluso en 2 Reyes podemos leer en el capítulo 23, versículo 25, que, como decía el hermano Ariel, después de David, uno de los reyes más justos que hubo en Israel, podemos leer en este versículo de 2 Reyes 23, 25, que no hubo otro rey antes de él, es decir, de Josías, que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Después de él nació otro igual. Esto viene a destacar la importancia que tuvo Josías como el restaurador de todas las cosas. También estos lugares que se habían profanado, la idolatría a la que había sido llevada el reino, Josías fue restaurador, y como dice en este versículo, que ni después de él nació otro igual. Pero también, de manera paradójica, Josías murió como Acab, quien tal vez fue el peor rey que hubo en todo Israel. Nos dice 1 Reyes 22, versículos 34 y 35. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que él dijo a su cochero: «Da la vuelta y sácame del campo porque estoy herido». Pero la batalla había arreciado aquel día
y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Esto tal vez lo recordarán de ustedes del capítulo del programa en el que estuvo presente nuestro hermano Joel. Pero bien, cuando se encontraron Necao y Josías, Necao le dice en 2 Crónicas 35, el versículo 21, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Josías no había consultado a Dios sobre esto, y por ello murió. En lugar de hacer como él hacía, como él se había humillado, había implorado, había llorado al haber encontrado el libro de la ley y al haber hecho todas las buenas obras, y al no haber consultado a Dios, porque esto era algo preparado, algo predestinado ya, que Necao tuviera que encontrarse con los otros reyes para batallar, no haberse comunicado con Dios sobre este pequeño asunto, él podría haber continuado siendo rey, y en lugar de él reinó Joacás, su hijo, durante 3 meses. Y Necao lo envió a Egipto e impuso tributo al reino de Israel. Y al enviarlo, pone a otro hijo de Josías, que era Joacim. Eso nos lo relata 2 Reyes 23. Pero luego Necao sí acude en ayuda de Asiria y es derrotado en la famosa batalla de Carquemis, que nos lo relata 2 Reyes capítulo 24, versículo 7. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. El río de Egipto es el Nilo, y allí nos dice, lo tomó todo, o sea, es decir, gobernó todo desde Egipto hasta Babilonia. Y también un poquito más atrás, en los versículos 1 y 2, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que lo destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Es decir, aquí ocurre otro punto de inflexión dentro de la historia de Israel. Otro punto de inflexión como de los tantos que tuvo este pueblo. Y así los habitantes de la tierra fueron llevados cautivos. Este fue el primer cautiverio que tuvieron y ocurrió en el año 605 a.C. La segunda fue en el año 597 y la última en el año 586. Y entre los cautivos se encontraban Daniel y sus amigos. En el capítulo 25, del versículo 1, el profeta Jeremías dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, es decir, el año 605. Lo cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y en el versículo 8, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos:
por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Judá y Babilonia, o es decir, la tierra de Israel y el imperio babilonio, utilizaban métodos distintos para determinar el año en que asumía un rey. Como lo utilizamos nosotros, Israel dictaba que el año de ascensión cuando su reinado comenzaba, mientras que Babilonia lo hacía cuando comenzaba el año nuevo del calendario. Por ello podría parecer una contraposición con respecto a Daniel 1:1, que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Por eso, el rey de Babilonia ya hacía más de un año. Por ejemplo, Nabucodonosor había comenzado a reinar cuando ya había invadido la tierra de Israel. Es decir, en el año 606 él ya había asumido como rey, pero hasta no pasar el año nuevo, él había comenzado en el año 605, pero los babilonios no tomaban ese año como su ascensión, sino que esperaban hasta que el año nuevo comenzara, el año nuevo babilónico comenzara, de su calendario, por supuesto. Allí se tomaba como el primer año del rey de Babilonia. Pero para los judíos, para el reino de Israel, ya hacía un año que ya estaba gobernando. Por eso por ahí puede haber ese desfase entre lo escrito en Segunda Crónicas o en Segunda Reyes con respecto a lo que escribió Daniel, quien ya estaba en ese momento, que ya en ese momento él estaba escribiendo desde Babilonia. ¿Cómo resaltan estos versículos la comunicación con Dios? Y vemos a través de la historia diferentes reyes que cuando salían a la batalla consultaban a Dios si le habría de dar ese pueblo o no, si tendrían que salir a la guerra o no. Y vemos que cuando Dios estaba con ellos triunfaban, y cuando Dios no estaba con ellos, cuando ellos no consultaban e iban a hacer batalla, fracasaban. Incluso a David le ocurrió varias veces, y en una de ellas, cuando ya avanzado en edad, decide hacer el censo, que Dios no lo había mandado a hacer, y que Joab se interpone entre David y esa idea de hacer el censo, que no era algo mandado a hacer por Dios. ¿Qué enseñanza nos deja esto a nosotros? La comunicación con Dios debe ser constante. Y a veces se pregunta a usted: ¿y cómo puedo saber yo cuando Dios me manda a hacer algo y cuando no? Uno debe saber interpretar las señales que nos da Dios también, que nos lo hace a través de nuestro sentido común. Adrian Rogers decía que la sabiduría es un espiritual y juicioso sentido común. Entonces hay que saber ver las señales que nos da Dios, porque muchas veces fracasamos en nuestra vida porque nos empecinamos con hacer algo que no nos es mandado a hacer. Siempre la comunicación más directa que podemos tener con Dios es a través de la oración. Cuanto más oremos, más vamos a saber cuáles son los designios de Dios para nuestra vida. Y es algo que casi le pasó al rey David, porque él dijo que él vivía en un castillo o en un palacio.
y la casa de Dios era solamente una tienda y por eso él quería hacer algo mucho más grande. Menos mal que Dios le dijo que no lo hiciera porque sus manos estaban muy manchadas de sangre y lo dejó para que lo hiciera su hijo Salomón. Y si él se hubiese empecinado en hacer en esa obra, también hubiese terminado tal vez como Josías. Bien, luego de la pausa estaremos continuando y vaya buscando el libro de Daniel para leer porque todo lo que se dijo hasta este momento es para explicar lo que viene a continuación.
Bien, de regreso a Alfa y Omega. Como les dije antes de la pausa, vaya buscando el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 3 podemos leer: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El jefe de los eunucos era una especie de funcionario real. Podemos compararlo con 2 Reyes capítulo 18, el versículo 17, y Jeremías capítulo 39, el versículo 3. Esto lo vamos a ir haciendo medio por arriba para hacerlo un poco más rápido. Pero es importante que usted anote y después lo busque por usted mismo. En el capítulo 39 que le dije recién de Jeremías, el Rabsaris también era un jefe de los eunucos, es decir, un funcionario real. Ellos eran personajes que tenían la plena confianza del rey. Los eunucos, o este funcionario, debían traer a los hombres del linaje real, pero no sabemos cómo Daniel y sus amigos estaban emparentados con el rey o la casa de David. Estos estarían bajo la tutela de Aspenaz para ser adoctrinados dentro de la cultura babilónica. Dentro de lo que ellos aprenderían se encuentran las matemáticas, donde los babilonios estaban muy adelantados en esa área. Ellos inventaron la numeración decimal y sexagesimal, dominaron la suma, la resta, la multiplicación, la división y las fracciones. Otro punto el que se destacaban era la astronomía. Dividieron los días en 365 días, 6 horas, 15 minutos y 41 segundos, con un error de solo 27 minutos si tomamos como base el año trópico, que es el tiempo transcurrido entre 2 pasos sucesivos del Sol por el equinoccio medio, pero de solo 6 minutos si se toma el año sideral. Civilmente usamos el año trópico, es decir, estaban increíblemente adelantados para su época. Imagínense que con todos los telescopios que hay hoy, toda la tecnología que hay hoy, ellos con ese pequeño margen de error estaban mucho más adelantados que otras civilizaciones de aquella época. Pero hay que tener en cuenta que la historia la escriben los ganadores. No sabemos si dentro de todos los exiliados había hombres de ciencia y hombres muy preparados también. Como a veces sucede en la política actual, que tal ley fue promovida por
tal diputado o tal persona, pero en su origen la idea era de otro diputado que tenía menos poder quizás, pero la historia queda que fue llevada a cabo por ese diputado que tenía más poder. Así también en los diferentes reinos de la antigüedad, entre sus esclavos, entre sus hombres de ciencia, me imagino que había gente de otros pueblos, y en este caso del pueblo judío también, porque sabemos que son personas muy inteligentes, principalmente en las matemáticas. Se destacan en eso, en ser buenos negociantes, en manejar bien los números. Bien, y como bien dije, que en aquella época no existían los telescopios, pero al mismo tiempo ellos habían divisado los planetas como Mercurio, Júpiter, Marte y Saturno. Predijeron eclipses lunares y solares, y dentro mismo de esta rama de la astronomía se estudiaba la adivinación del futuro por medio de los astros. Ellos estaban constantemente mirando hacia el cielo como parte de un estudio para predecir justamente los eclipses lunares y solares, y poder predecir también cuándo pasarían nuevamente los planetas, cuándo podrían ser divisados nuevamente. Y como había dicho anteriormente Ariel, habían dominado desde el río Nilo hacia el este. Entonces también hay que tener en cuenta que los egipcios eran personas muy preparadas y ejercitadas en la observación de los astros. Entonces aquí podemos también tener otro aporte de las diferentes culturas que formaban parte de ese reino babilónico. Qué rico que era en cuanto a conocimiento. Claro, por supuesto, no eran personas cerradas, sino que eran justamente como lo hacían los romanos, que ellos absorbían los conocimientos de las otras culturas. No se quedaban encerrados en lo que ellos tenían o lo que ellos sabían. Ellos dominaron al Egipto y también cultivaron su pensamiento filosófico o lo que fuere. Posiblemente trataron con los dioses paganos que ellos también tenían, que tenían los egipcios, y allí seguramente encontraron muchas similitudes entre sus dioses. Bien, nos sigue diciendo Daniel de este mismo capítulo 1, los versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsázar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Sus nombres significan: el de Daniel, Jehová es mi juez, y fue cambiado por el de Belsázar, que significa proteged la vida del rey. Recordemos que Bel era una deidad muy importante babilónica, nombrado en capítulos como por ejemplo en Isaías capítulo 46, en Jeremías capítulo 50 y también en el 51. Ananías significa Dios se ha revelado, cambiado a Sadrac, que es mandamiento de Aku. Aku era otro dios lunar babilonio. Otro dios lunar era Sin. Otro personaje era Misael, que significa quién es lo que Dios conoce, cambiado a Mesac, que significa el que es lo que es Aku. Otro, como lo dije recién, era un dios relacionado con la luna. Y por último, Azarías significa el Señor ha ayudado, cambiado a Abed-Negó, que significa siervo de Nebo. Nebo o Nabu. Nebo era otro dios babilonio, también llamado Nabu, y es un nombre muy común dentro de los babilonios, como lo era Nabucodonosor o Nabuzaradán. El cambiar los nombres dentro de la cultura babilonia era algo muy común. Otra posibilidad era, como su nombre estaba relacionado al dios de los hebreos, ellos quisieron cambiarlo a
algo que tenga relación con sus propios dioses. Nos sigue relatando en este mismo capítulo de Primera Daniel, el versículo 18 dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, es decir, los 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Este número multiplicado estas 10 veces es como una hipérbole, es decir, los halló mucho mejores que los astrólogos o los magos babilonios. Estos jóvenes instruidos que estaban junto al rey como sus consejeros y poseían una posición privilegiada, pero por providencia de Dios, quien le había dado el conocimiento y la inteligencia, como dice el versículo 17. Luego en el capítulo 2 ocurre el episodio del sueño de Nabucodonosor, donde Daniel interpreta la visión de Dios, pero sobre esta estatua y su significado haremos 4 programas distintos más adelante para tratarlos por separado. Cada personaje, cada parte de esta estatua tiene su propio significado, son 4 eras distintas y por ello vamos a tratarlo por separado. Pero lo que vamos a tratar hoy es sobre el capítulo 3 de Daniel. Como no vamos a leer todos los versículos, es importante que usted use su propia Biblia, que desde siempre, desde acá, desde Alfa y Omega, lo resaltamos. De ese modo usted puede corroborar o anotar lo que les voy a decir en este momento. No es capricho nuestro, sino que queremos que usted sea, como lo dice el apóstol Pablo, como eran los de Berea, quienes se aseguraban buscando dentro de la Torá o dentro de la Sagrada Escritura lo que Pablo les decía. Y algunos expertos estiman que esto pudo producirse hasta 10 años después de lo registrado entre el capítulo 1, entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Es decir, había una brecha de tiempo bastante importante. En ella se encuentra los 3 amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero no se cuenta, no se habla sobre Daniel. Ellos estaban frente, como sus consejeros, como dijimos, con Nabucodonosor, aunque es llamativo que Daniel no esté presente o no sea nombrado porque, como dice el versículo 3 de este capítulo 3, que para la inauguración de la gran estatua de Nabucodonosor, él había llamado a todos los personajes importantes del reino. Dice en Daniel capítulo 3 del versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, había llamado a lo largo y ancho de su reino, había mandado llamar a los personajes importantes para esta gran inauguración. Esta estatua medía, como lo dice el versículo 1, 60 codos, que son alrededor de 30 metros de altura, y 6 codos de ancho, que son alrededor de 3 metros. Y era de oro. No se sabe si era de oro puro o recubierta en oro. Algunos apuntan hacia la posibilidad de que era cubierta en oro. Y se cree que fue hecho así, tal vez para contrastar lo que dice en el capítulo 2 de Daniel, donde solamente la cabeza era de oro, como en el sueño que Nabucodonosor tuvo, diciendo que solamente su cabeza sería de oro, como diciendo que su reino no sería duradero. No sabemos, no dice en ningún momento si la imagen era a semejanza del rey Nabucodonosor
aunque esto es improbable puesto que los reyes no se divinizaban. Pero como lo dije, no dice en ningún momento a qué representación era. Puede ser algún dios, aunque tampoco nombra su nombre. Se cree que alrededor del año 10 del reinado de Nabucodonosor hubo una revuelta en Babilonia, y entonces, para demostrar el poderío, mandó construir esta estatua como diciendo: acá mando yo y ustedes van a hacer lo que yo les digo. Como nos dice en el versículo 4, que al son de los instrumentos ellos debían postrarse ante esta estatua. Esto inmediatamente causó problemas a Misael, Azarías y Ananías, quienes no se habían postrado frente a esta imagen. Y a pesar de haber dejado atrás a Israel y al culto de Jehová ya hacía bastantes años, su condición noble y estar en un lugar privilegiado, recordemos que ellos estaban en la corte del rey y eran personas allegadas al rey, ellos no se olvidaron del Dios verdadero y todo lo que ello conlleva, ¿no es cierto? El decir, la influencia que ellos tenían, esto no se les subió a la cabeza. Esto nos demuestra que la humildad era una característica de estos personajes. Una vez llevados frente al rey, se les ofreció otra oportunidad de adorar a la estatua, y Nabucodonosor finaliza su amenaza apelando a que Dios los rescataría del horno del fuego. Dice el capítulo 3, el versículo 15: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A lo que en el versículo 16 nuestros personajes le responden a Nabucodonosor sobre su amenaza diciéndole: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, aquí en este versículo 17, la palabra traducida del caldeo indica posibilidad, no certeza. Es decir, que si Dios quiere, puede librarnos del horno de fuego. No indica que por mandato de ellos Dios los rescataría. Es decir, ellos no estaban diciendo: nuestro Dios nos va a salvar. Ellos dicen: si Dios quiere, puede salvarnos. De modo que, al no acatar el mandato del rey, Nabucodonosor, rojo de ira, podríamos decir, mandó calentar 7 veces más el horno. Pero esto es una expresión idiomática o modismo, como decimos, por ejemplo, estar entre la espada y la pared, o cuando estamos en una situación sin salida o de difícil salida. O decir cada 2 por 3, cuando es algo que ocurre con mucha frecuencia, o poner el dedo en la llaga, como esto es conocido por todos. Esto es un modismo, una expresión idiomática. Es decir, el horno fue calentado muchas veces más, o sea, mucho más caliente estaba que de lo normal. Y bien, y luego de esta pausa continuaremos leyendo a ver qué le ocurrió a nuestros compañeros. Sadrach, Mesach y Abednego
Usted está escuchando Alfa y Omega, principio y fin. Bien, y de regreso aquí en Alfa y Omega, entonces el rey mandó que se calentara el horno lo más posible y estando atados fueron echados dentro del horno de fuego, el cual estaba tan caliente que mató a aquellos quienes lo habían echado dentro, es decir, los verdugos murieron a causa del fuego que estaba alrededor del horno. Pero Nabucodonosor vio a 4 seres dentro del horno, como lo dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él se quiso asegurar de que eran 3, pero él vio un 4 ser. Nos dice el versículo 25 que era semejante que tenía un aspecto semejante al Hijo de los dioses. Podemos decir que aquí se cumple la promesa de Dios escrita en Isaías capítulo 42, los versículos 2 y 3. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Algunos piensan que era un ángel o el Cristo preencarnado, o también que me inclino a pensar yo que era el ángel Gabriel quien le daría la visión del carnero y el macho cabrío a Daniel en el capítulo 8, un poco más adelante, y la profecía de las 70 semanas. Nabucodonosor llama a nuestros protagonistas diciéndoles siervos del Dios Altísimo. Es decir, él en ese mismo momento él reconoció que el Dios de ellos los había rescatado. Nadie podía salir de su asombro porque ellos no se habían quemado, ni siquiera su ropa. Nos dice que ni aún olor a fuego tenían. Entonces el edicto del rey fue cambiado y todo aquel que blasfemara contra el Dios de Israel sería descuartizado. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Nabucodonosor permaneció siendo politeísta a pesar de los milagros que se habían sucedido, ¿no es cierto? Entonces, la enseñanza que nos deja todo esto, que a pesar de todo lo que ha ocurrido antes, el ataque que dio muerte a Josías y el comienzo de la decadencia del Estado de Israel y todo lo que ello conlleva, es decir, al cambiar un rey que sí adoraba a Dios por otro que no lo adoraba, que comenzó de nuevo a hacer todo mal y que restableció su culto por otro que no era de adorador del Dios de Israel. El ser transportado a otro país muy distante y estar en la corte del rey sirviendo a un rey pagano, y que aún es posible que nuestras convicciones sigan aún intactas sin que éstas flaqueen o cambien. Estos poderosos personajes permanecieron siendo leales al Dios de Israel, al único y sabio Dios a quienes nosotros les presentamos programa a programa, y quienes ellos siguieron hasta el fin de sus días. Y para finalizar, y por supuesto hay muchos otros ejemplos, pero un ejemplo perfecto de la verdadera convicción se encuentran en los conocidos versículos de Mateo capítulo 4. Los versículos 8 al 11 dicen: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si todos pudiéramos poseer una pequeña porción de esta convicción que tenía el Señor Jesús, o de lo que también estos hombres que le presentamos, la vida podría ser mucho más fácil, mucho más llevadera. Decir no a aquello que nos hace mal
Pero como lo dijo este mismo Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, versículo 41. Y a esto también podemos sumarle el versículo de la fe, Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y asimismo Jesús criticó a los fariseos por dejar los mandamientos de Dios y obedecer a mandamientos de hombres. Y en estos tiempos tan calamitosos, donde las personas cambian sus convicciones, cambian lo que antes creían, lo que siempre creyeron, por otras cosas nuevas, esto no está bien. Lo mismo pasó en otras denominaciones que dejaron el sábado por el domingo, o también comenzaron a guardar el sábado tan solo mediodía. Personas que mucho tiempo adoraron a Dios de manera correcta, comenzaron a cambiar lo que ellos creían por mandamientos de hombres o también por la presión social que por ahí muchas veces está presente. Y esto lo sabemos perfectamente. El Señor Jesús lo dijo, que los últimos tiempos serían muy difíciles. Las personas cambiarían y muchos serían entregados y el amor de muchos se enfriará. Desde aquí, desde Alfa y Omega, queremos decirles, no cambiemos lo que Dios ha establecido desde el principio mismo, porque falta tan poquito, falta allí, ya estamos en el final de los tiempos, para que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, venga con gloria y poder y establezca este hermoso reino el cual nos tiene preparado. Queremos también que nos acompañe en oración para despedirnos de todos ustedes. Amantísimo y soberano Padre, que moras en la altura de los cielos, te damos las gracias una vez más por haber compartido con nuestros radioescuchas el programa que hemos realizado en el día de hoy. Te pedimos nos acompañes en nuestras convicciones, que estés con nosotros, que nos fortalezcas, que no nos hagas cambiar, que no cambiemos lo que creemos y que cada día más las cosas que creemos podamos fortalecerlas. Te pedimos nos acompañes una vez más y que acompañes a todas aquellas personas que están buscando un cambio, que están buscando adorarte y obedecerte a ti. En nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús, quien viene pronto a establecer su reino. Amén. Esta noche por todas las bondades de este día, oh guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme
para servirte al despertar, mi dueño. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar, mi dueño. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los esperamos en el próximo programa de Alfa y Omega.